Hi, everyone, and welcome to our keynote speech of this afternoon, which will be given by Katie Hudson. Professor Hudson leads the Center for Reproduction Research at the De Montfort University in Leicester, United Kingdom. She is a medical sociologist with particular expertise in social and cultural significance of reproduction, infertility, and assisted reproductive technologies. Her work also focuses on the sociology of chronic illness. Uniting these themes is an emphasis on intersectionalities and question of individual, biomedicine, and society relations. Professor Hudson's speech is entitled, "Even though I have felt this incredible gratitude to the donor, I've known absolutely nothing about her, egg donation imaginaries, embodied ethics, and parental project in the new egg bioeconomy." We are ready when you are. Thanks, Julia. Thank you. Thank you for the invitation and for that introduction, and thanks to Vanessa and others for the introduction. So I'm just going to share my screen, hopefully. And congratulations to the excellent translation team as well, who are doing a great job. Okay. Hopefully everyone can see that. Okay, so today, this afternoon, I've been asked to talk about assisted reproductive technologies and maternities. And so for that, I'm going to talk about some work that I carried out a few years ago now on cross-border reproduction, where the majority of the participants that we spoke to were leaving the UK and going overseas for egg donation. And I'm also going to bring that work into dialogue with work that I'm currently doing, which is looking at what we're calling the kind of new landscape of egg donation in Europe, the new bioeconomy around eggs. And so the first part of the talk will look at people who are receiving eggs in that particular context of cross-border reproductive travel, and then I'm going to turn to look at what's currently going on in the field of egg donation, or part of what's going on in the current field of egg donation. And sorry, Nikki, just one thing. We can see your slides. I mean, we can see your notes. Oh, so right, okay. Maybe you wanted to stop sharing and sharing again. By using the advanced section, but using the advanced sharing options, you can crop part of your. Okay. Yeah, that's probably helpful. Sorry about that. Part of your no. What yeah. Okay, I thought it'd gone too well. It's normal. It's all. Let me. So if I can still see that, right? Let me just. No, now we couldn't see them actually. Oh, right, okay, yeah. Just when you okay. that this little moment in which the screen was shared again. No, this is perfect now. That's working. Perfect. Yeah, okay. It looks both exactly the same from my end. So good to know that you can't see my notes. Okay, great. So yes, this talk will look at both of those. I'm just going to try and minimize that. Okay, both of those projects and bring them into dialogue, hopefully. And so what I'm really interested in is how parenting projects, what we might think about as new familial subjectivities, new maternities, are achieved within this context, within this commercialized and marketized landscape of globalized IVF, and how people think about and imagine parenthood in that context of assisted reproduction, and what egg donation in particular brings to thinking about those kinds of imaginaries. So egg donation, as we all by now know, obviously the first IVF baby was born in the UK in 1978, but we tend to hear much less about the birth of the first donor egg baby, who was born a few years later in Australia in 1984. And we don't really egg donation baby, and there's a bit of el primer bebé nacido por donación de óvulos generó bastante controversia en ese momento.
Hubo cierta controversia sobre si había nacido en Estados Unidos o en Australia, el primero, pero en general abrió el debate sobre estos avances después de la FIP y todo lo que esto abrió. Este bebé y sus padres, que yo sepa, siguen siendo anónimos, pero el impacto de este logro en la reproducción asistida sigue siendo muy significativo. Y lo que nos interesa a mí y a otros investigadores es ver cómo esta experiencia ha cambiado en el contexto de los nuevos paisajes económicos, de la donación de óvulos y la continua comercialización de óvulos. En aquel momento, el nacimiento del primer bebé nacido de una donación de óvulos, normalmente las proveedoras eran mujeres que estaban pasando por tratamientos de fertilidad ellas mismas y las receptoras eran exclusivamente mujeres en parejas heterosexuales y se utilizaban óvulos frescos en ciclos 1 a 1. Luego, más adelante en la charla, hablaremos de algunos de los cambios en las prácticas de donación de óvulos y veremos que esto se ha transpuesto de forma bastante considerable. Y sí, vamos a hablar un poquito sobre el proyecto, la primera parte de la historia en cuanto al proyecto y los receptores. Y algo con lo que estáis todos familiarizados es la aparición de tratamientos de fertilidad transfronterizos. Hemos oído hablar un poquito de este tema ya durante el día de hoy. Y esta forma de viajes médicos han ido aumentando durante los 2000 y los primeros estudios empezaron a emerger durante esta época, durante los 2000. Y como ahora todos sabemos, este cambio coincidió con la reducción de los costes de los vuelos, el acceso a Internet y la información sobre clínicas en el extranjero, clínicas que han podido publicitar sus resultados con un público más amplio. Y también lo que ha venido es la retirada de la anonimidad de los donantes en el Reino Unido. Las donantes ya no son anónimas después de 2005 y esto implicó un aumento de personas que viajaban a otros países después de ese cambio. El deseo y el uso de óvulos de terceros ha hecho que mucha gente viajase desde Reino Unido y por Europa y a nivel mundial e internacional. Y esto realmente nos da el contexto de algunos de los casos de los que hablaré hoy. Hablaré de la maternidad por medio de la donación de óvulos, pero es en un contexto muy específico de las personas que viajan a otros países para los tratamientos de fertilidad y en la mayoría de los casos, en el estudio del que hablaré, que utilizan óvulos de donantes anónimas. Y esto supone una inflexión importante sobre el imaginario de las donantes. El estudio que llevamos a cabo, el estudio Transrep, fue muy exploratorio. En aquel momento sabíamos muy poquito sobre por qué la gente viajaba a otros países. Sabíamos que existía el deseo de usar óvulos de donantes y esto es lo que solía motivar la decisión. Seguimos teniendo acceso a espermatozoides de donantes anónimos, pero los óvulos se vieron afectados por esta retirada de la anonimidad y tuvo un impacto más allá de las fronteras, no solo en donación de óvulos. Y este es el contexto y la motivación de nuestra investigación. Queríamos analizar las experiencias de viajeros del Reino Unido y explorar por qué la gente viajaba más allá de lo que sabíamos por los medios y las historias que los pacientes contaban en línea. Y queríamos explorar en más profundidad la idea de que viajaban para conseguir óvulos. En estudio en profundidad estudiamos 41 casos de viajes. Normalmente la persona que viajaba formaba parte de una pareja heterosexual, no tanto de parejas lesbianas. Y el 56% de los casos viajaban para utilizar óvulos donados normalmente al final de un largo periodo de tratamiento en el Reino Unido, donde habían usado sus propios óvulos sin éxito. También hablamos de distintos actores en el Reino Unido y en otros países que estaban implicados en el proceso y se publicaron 2 artículos en concreto a partir de ese estudio
que son los que informan mi charla de hoy, en que exploro las prácticas reflexivas y el imaginario de las mujeres que han negociado su camino hacia la maternidad a través de la donación de óvulos. Y lo que es importante, como he mencionado, las mujeres entrevistadas en este estudio utilizaban donación de óvulos a principios de los 2000 y esto es importante cuando intento analizar las implicaciones de este panorama y de las estrategias utilizadas a la hora de convertirse en madre a través de la donación de óvulos. Lo que es central para mi análisis aquí y para parte de los artículos que he escrito al respecto es una conceptualización más amplia de la maternidad que llama atención sobre los imperativos morales de la maternidad en las sociedades occidentales. Hay toda una serie de publicaciones sobre este tema, pensando en la maternidad de forma mucho más general. Aquí estoy pensando en dos aspectos más específicos de ese trabajo. En primer lugar, el imperativo de convertirse en madre, el imperativo o el mandato de la maternidad, como se ha descrito. Y en segundo lugar, esta idea de que las madres son las responsables definitivas de el cuidado y la salud emocional de sus hijos e hijas, a diferencia de los otros miembros de la familia, y cómo existe esta idea tan potente de la familia nuclear con unas expectativas muy específicas a las que se someten las madres. Y también en este paisaje, a partir de estudios de la paternidad, en que se habla de esta maternidad intensiva, en que se supone que las madres tienen que cuidar de todos los aspectos del niño o la niña: social, moral, emocional, intelectual, todos los aspectos de su desarrollo. Pues estas publicaciones creo que son muy útiles para establecer el marco. Y en mi artículo hablo de esto en cuanto a preparación y pensar en cómo estos imaginarios sobre la paternidad y maternidad se ven informados por este discurso de la maternidad intensiva y de tener que hacerlo todo correcto para que te consideren una buena madre. Y pienso un poco más también en cómo esto impacta el contexto de la donación de óvulos. Y en este proceso de pensar en estas estrategias éticas y reflexivas relacionadas con la reproducción asistida y la paternidad a través de esta vía, me resultó de especial interés esta idea de la ética del yo. Mucha gente ha escrito sobre este tema, esta idea de la ética del día a día, y pensar en cómo estas expectativas normativas sobre la maternidad y la buena maternidad se desarrollan en los escenarios del día a día. Así que me interesa específicamente por qué estos imperativos y discursos de la maternidad, o cómo informan, cómo impactan a las personas que utilizan técnicas de reproducción asistida, especialmente donación de óvulos, cómo se ven a sí mismos como actores éticos, y cómo veremos. Hubo mucho trabajo sobre los límites en los relatos de las personas sobre lo que había que hacer y lo que no había que hacer en la paternidad, maternidad, y también especialmente a través de la donación de óvulos. Si pensamos en el manejo de la vida diaria de una manera muy simple, estamos pensando en una tradición de trabajo mucho más larga que habla de las prácticas reflexivas, y es especialmente interesante en el contexto de las deliberaciones sobre las tecnologías biomédicas y su uso diario. Y hay muchas publicaciones al respecto y muchos académicos que han estado pensando sobre este tema y que informan mis reflexiones sobre la donación de óvulos. Hay dos cosas de las que quiero hablar y de las que hablo en esta primera parte de los artículos: pensar en cómo la gente habla de la donación de óvulos como una vía suficientemente buena para la maternidad, es una ruta suficientemente buena para mí para llegar a la maternidad. Y esta idea de ser una buena madre, ejercer bien de madre, eh, teniendo en cuenta este proceso de cómo llegar a ser madre. Y las madres, aún hay pocos relatos de mujeres que se convierten en madres a través de la donación de óvulos en las publicaciones. Las hay, pero son bastante limitadas. La mayoría de los estudios muestran cómo los imaginarios normativos se ven disrumpidos por esta vía de la donación de óvulos, y a menudo se consideran una
pérdida de esta conexión genética necesaria entre madre e hijo, y esto aparece en los relatos que voy a ir presentando hoy. Y sobre este primer tema, la donación de óvulos como una ruta lo suficientemente buena para llegar a la maternidad, veremos cómo algunas personas lo relatan. Es algo de lo que las participantes hablaban mucho en las entrevistas, esta idea de la maternidad a través de la donación de óvulos como, bueno, lo segundo mejor, y se describe como un paso necesario para permitir que las mujeres puedan avanzar. Es un viaje de crianza y a menudo tenían que convencer a sus parejas de que era una buena idea. Esta es una narrativa también bastante frecuente. Pero también de forma central aparecía la idea de que el embarazo, la personificación de la maternidad a través del embarazo era clave para poder realmente sacar sentido a la idea de donación de óvulos y que sea una ruta disponible para la maternidad. Así que la donación de óvulos está en los imaginarios, en la investigación de Maggie Beckner, que ha reflexionado también sobre la idea de cuestionar si es una maternidad real, soy una madre de verdad, si utilizo donación de óvulos. Esto nos muestra estos discursos que hablan de una cierta conexión biológica a través del embarazo, que es como un sustituto de otros tipos de vínculos, y imaginarse embarazadas ayudaba a estas mujeres a reconciliarse con la idea de la donación de óvulos. Tenemos aquí a Fiona y a Chloe que hablan sobre cómo llegaron al punto en que era o eso o nada, y dicen, bueno, pensé en el embarazo, pero yo tenía muy claro que quería gestar y me costó hacer las paces con la idea de que era una opción suficientemente buena. Eh, Hemos oído hablar mucho de la visión de las mujeres, pero hay muy poca información sobre los padres a través de donación de óvulos y es algo también a tener en cuenta. Y el segundo tema, voy a seleccionar algunas de las estrategias y prácticas de las que hablo más en mis dos artículos, pero es el trabajo moral que hacían las mujeres para posicionarse como buenas madres o buenas premadres. En la mayoría de los casos, las entrevistas que llevamos a cabo eran en el momento del tratamiento. Bueno, había una serie de momentos en el tiempo en que participaban. Algunas de las personas estaban planificando el tratamiento, otras eran ya durante el embarazo, otras eran en mitad del tratamiento y algunas miraban hacia atrás y reflexionaban sobre tratamientos pasados. Y la gente nos hablaba sobre las distintas fases, pero evidentemente en nuestro estudio nos interesaba la toma de decisiones sobre irse al extranjero, y las decisiones de ir al extranjero estaban entretejidas con las decisiones sobre qué es lo correcto en este caso y si es correcto viajar al extranjero y viajar a lo que consideraban opciones buenas y éticas en cuanto al tratamiento a recibir y también en cuanto a los donantes, de lo que hablaré un poquito más en un momento. Así que para usar el término de Lee y colaboradores, esta idea de ser buenos prepadres, esta práctica imaginaria con estos niños o niñas futuros y hacer el bien, hacer lo correcto para estos futuros hijos e hijas era algo muy central en los imaginarios. Y para las personas que planificaban tratamiento a través de fronteras en otros países, la clave también estaba en el destino. A dónde viajaban conformaba estas elecciones de formas múltiples y complejas. Hay más información sobre los participantes en los artículos publicados, pero aquí quería llamar vuestra atención sobre los destinos de las personas que utilizaban óvulos de donantes y el, de los que iban al extranjero para obtener óvulos, la mayor parte viajaban a España, a continuación la República Checa y una pequeña cifra a otros destinos.
Algunas personas han ido a 2 países, por eso tenemos 31 instancias de viajes aquí con 24 pacientes, porque hay personas que fueron a 2 o 3 países incluso, y algunos que recibieron tratamiento de éxito con óvulos de donante en distintos países, es decir, bebés concebidos por óvulos en España y luego pues que casi habían ido a la República Checa para el siguiente embarazo. Y es importante también el hecho de que hay países con donantes anónimos. No es el factor más importante, también es el factor de ir a países donde hay más óvulos disponibles. Hubo mucho debate acaso de la naturaleza exploratoria de nuestro estudio, de por qué se escogieron estos destinos y cómo esto estaba entretejido en todo el relato de si usar o no utilizar óvulos de donantes. Es difícil separar estos factores. Desde el punto de vista ético estaba el tema de quiénes podían ser las donantes y por qué decidían donar óvulos. Se imaginaban las motivaciones de las donantes. En ese momento no entrevistábamos a donantes, solo a receptoras, y hubo mucha reflexión sobre si las mujeres en el extranjero se veían explotadas. Y desde entonces ha habido mucho debate público sobre la idea de el viaje al extranjero por motivos reproductorios y si estaba relacionado directamente a la explotación de mujeres en otros países. En las entrevistas, entonces, a partir de esta conciencia colectiva, pues hablamos también de este tema. Y cuando hacíamos más preguntas sobre este tema, las mujeres articulaban la visión de que no era algo para ellas, asumían un imaginario de la donante que vendía, que no es que vendiera sus óvulos, sino que, bueno, que recibía una compensación adecuada por su trabajo. Encontrar buenos donantes implica una serie de aspectos y la idea de qué es un buen donante. Aquí tenemos algún ejemplo de motivaciones. Este es el ejemplo de Freya, que fue a Sudáfrica y decía, la chica que utilizamos estaba en la universidad, así que estoy segura de que es más que capaz de tomar sus propias decisiones y seguro que no se sintió intimidada. Es una mujer independiente, ha tomado la decisión de hacer esto y creo que todo eso nos ayudó. Así que pensando en esto como, o pensando en una persona independiente, con agencia, era algo importante de lo que hablaban las entrevistadas. Era una decisión empoderada de una mujer, no era una mujer explotada o que necesitaba vender sus óvulos. Las mujeres también sentían que cuando hacían el tratamiento consideraban que las mujeres merecían la compensación que recibían, que era como una especie de trabajo corporal muy concreto que merece ser compensado por la naturaleza dura de la FID. Otro factor relacionado con la selección de donantes era también la selección de características de las donantes relacionadas con el deseo de tener un hijo o una hija que fuera como nosotros, que encajase. Por ejemplo, Beca y colaboradores hablaron de la similitud, que es algo muy central aquí. Patronot también en su trabajo, Charlotte Bolliger y otros hablan sobre este tema. Y esto realmente surgía más en los tratamientos transfronterizos, ¿no? La decisión de viajar y navegar las ideas sobre qué significa tener un hijo o una hija como yo, no tanto este encaje fenotípico. Aquí Poli, que fue a España, hablaba de la idea de intentar tener un hijo que más o menos encajase, que sería extraño tener un hijo moreno si tú eres pelirrojo con ojos verdes. En el segundo ejemplo aquí tenemos a Chloe, que iba a Estados Unidos porque decía que quería más información sobre las donantes, sus cualificaciones académicas, por lo que decidieron viajar a Estados Unidos por ese motivo. Y en el tercer ejemplo de este tipo de prácticas reflexivas, estas prácticas imaginativas, aquí quiero hablar de las socialidades reproductivas, como yo he venido a llamarlas. Kalindi Bora lo llama socialidad modos experimentales
de socialidad. Y aquí, en este ejemplo de ovodonación, la formación de comunidades o de redes se veía como algo que podía ayudar con los estreses y los retos implicados en la negociación de la vida como una familia asistida. Estas relaciones normalmente se creaban en línea a través de redes sociales y también en una serie de casos seguían en el mundo presencial, en que hacían quedadas y a menudo se describe como reuniones con otras personas que también han tenido hijos e hijas a través de donación de óvulos, esperma, embriones. En este caso, Sara fue a España y a Ucrania y dijo, sí, conocemos a personas, intentamos mantenernos al día con todos los hijos e hijas por donación, porque creo que puede ser útil para nuestros hijos entender que así es como ha sido. Conocemos a alguien que ha hecho 2 ciclos en Barcelona y ahora tiene a 2 hijos. Se lo imaginan como una forma de garantizar que cualquier hijo o hija que tengan puedan lidiar con las implicaciones futuras de haber sido concebido a través de un proceso de ovodonación transfronteriza. Y lo que también resultaba interesante es estas socialidades de hermanos, niños y niñas nacidos de familias con historias de concepción similares, porque a veces, por ejemplo, hay familias con hijos e hijas de donantes distintos en el mismo país o en distintos países y la gente habla sobre cómo tener a alguien más en la familia que comparte una historia de concepción, aunque no sea una conexión genética, sería un medio futuro para que sus hijos pudieran lidiar con esta información y pudieran lidiar también con cualquier impacto distinto al el tema del que voy a hablar en un momento aquí. Es como una especie de precrianza responsable, pensando en las subjetividades y posicionándose como actores éticos casi. Y voy a saltarme algo. Y en el trabajo publicado también se habla de reflexividad reproductiva, que es una deliberación constante entre opciones de tratamiento y resultados aquí orientado específicamente a la idea de una buena maternidad que puede tener distintas formas. Aquí en el contexto de la ovodonación se requiere una forma muy específica. También en relación con este proyecto y habiendo hablado con receptoras de óvulos de donantes, nos vimos inspiradas a seguir con la investigación con las donantes y en el momento de escribir este trabajo en 2014 aún no había mucha investigación, la había en el Reino Unido, pero no mucha después de la retirada de la anonimidad de las donantes y no había mucha investigación tampoco en otros países europeos sobre la experiencia y las prácticas de ovodonación en el contexto europeo. Así que en la siguiente parte del artículo voy a hablar sobre el proyecto que siguió a partir de ese estudio sobre pacientes de tratamientos de fertilidad. Hablaré sobre la investigación actual y lo que hemos hecho nosotros es ir registrando estos cambios en las prácticas de donación y también desde la perspectiva de las proveedoras de óvulos. Y es posible que queramos hablar de esto sobre el debate, pero era más bien para situar las experiencias y las reflexiones de las mujeres, las receptoras del primer estudio sobre cómo la donación es transformadora y los distintos cambios en el panorama que pueden tener impacto sobre las reflexiones y las estrategias alrededor de la ovodonación. Nos interesaba especialmente el aumento de la comercialización de prácticas asociadas con la inclusión de donantes, la gestión de los óvulos y pensar cómo esto puede cambiar la percepción de los receptores acerca de su origen y cómo de ético es la relación con las subjetividades maternas y cómo pueden seguir transformando ese nuevo contexto. Aquí, de nuevo, es la selección de algunas de las cosas sobre las que hemos escrito
Y estos son los cambios que pueden tener un cambio en este camino hacia la maternidad utilizando óvulos de donantes. En primer lugar, quiero hablar de la idea de la rutinización de la donación de óvulos. Por primera vez podemos volver a 1987, pero también tenemos aquí 1998 como el primer año. La monitorización de la FIV en Europa, esto aumenta casi cada año desde que se empezaron a tomar datos más sistemáticos en Europa. Si miramos este gráfico y este diagrama, fueron relativamente estables hasta el año 2007 y 2008 y después aumentó como un impacto de la vitrificación, dado que se desarrolló y se distribuyó. También hay temas de la crisis financiera de ese momento y la voluntad de las mujeres en convertirse en donantes. Y vemos ahí un gran incremento, de repente podemos hablar de ello en mayor detalle después. En cuanto a la rutinización, hablamos de que este es el proceso por el cual una tecnología se transforma de algo fronterizo a algo mundano, y si pensamos en esto con respecto a cómo esto puede afectar ideales normativos acerca de la maternidad, muy simplemente podemos hacer la pregunta de si esto va a llevar a una visibilización y normalización ampliada de la donación a medida que la gente lo utiliza más y más. Muchos receptores en estudios existentes hablan de la falta de divulgación fuera de la familia, diciendo que no han hablado acerca del uso de óvulos donados. De nuevo, esta divulgación la podemos tratar después, nuevos espacios también para la donación de óvulos, para que surjan nuevas subjetividades. El segundo tema del que quería hablar acerca de un proyecto actual es la diversificación, y esta es una tabla algo complicada que muestra los diferentes modos de donación de óvulos, pero en los 3 países en los que lo hemos estudiado. Así que analizábamos la investigación en España, Bélgica y Reino Unido, y queríamos fijarnos en las diferentes actividades y los diferentes modos en los que se puede llevar a cabo una donación de óvulos, y en concreto las diferentes relaciones que pueden emerger. En la parte izquierda de la tabla pues tenemos los diferentes usos posibles de la donación de óvulos, donde el donante y el receptor no se conocen en el momento en el que se proporcionan los óvulos, y en la parte derecha tenemos escenarios en los que los donantes y los receptores sí que se conocen en el punto de la donación del óvulo. Queríamos hacerlo para tratar de hablar de las diferentes categorías que se utilizan acerca de la donación anónima o conocida, para tratar de tener una sensación de qué es lo que ocurría. Puede que hayan más o puede que hayan otros escenarios distintos desde que creamos esta tabla, o especialmente si analizamos otros países. Este es del trabajo que hicimos específicamente en nuestro proyecto. Descubrimos que la variación y la diversificación de la donación de óvulos nos lleva a un punto de pensar que ya no podemos pensar, o no nos ayuda a pensar en la donación de óvulos como un fenómeno unitario. De hecho, se trata de algo múltiple y también está diversificado en la intersección de los diferentes tipos de abordajes reproductivos. Se puede utilizar en el contexto de algo que se ha convertido en algo muy diferente a lo que era. También está afectado por la regulación, por supuesto, las diferentes posibilidades que se admiten en los diferentes países, donde las mujeres reciben un pago, la relación entre la relación como era entre el donante y el receptor, si había algún tipo de mediación. Allá donde se realizaba la donación realmente conformaba cómo era esa donación, y también los rangos de subjetividades y los rangos de actores en el panorama tendrá un efecto significativo en cómo se experimentan estas subjetividades por los diferentes individuos. Vitrificación ha demostrado ser un aspecto principal del trabajo que hemos realizado, y ha demostrado ser, como muchos de vosotros sabréis, ha demostrado ser o tener un impacto muy grande
en el campo o sector del manejo de óvulos en general, o el modo en el que las clínicas manejan los óvulos. Vitrificación, para los que no sepáis, es un método de congelación rápida de tejido que se está volviendo un método estandarizado para almacenar los óvulos. Históricamente era muy difícil congelar los óvulos utilizando todos los métodos, pues el alto contenido de agua que tenían, y era complicado. Así que hemos pasado de una situación en la que la donación de óvulos, o la mayor parte, se realizaba utilizando óvulos frescos, en los que el donante y el receptor tenían que tener unos ciclos síncronos en las situaciones en las que las mujeres podían donar óvulos, y no tienen que ahora estar sincronizados con los receptores, pueden almacenarse y guardarse para más adelante. Esto ha revolucionado muchísimo la donación de óvulos y varía entre los diferentes países y dentro de los países también. Se requiere mucha experiencia técnica para esta congelación, que esta congelación tenga éxito, y hay clínicas que se especializan en la congelación y hay otros lugares en los que no se está realizando apenas, pero ha habido un impacto muy transformador en el modo en el que se pueden gestionar los óvulos desde que existe, y el modo en el que los clínicos ven los óvulos ha cambiado muchísimo también. Les da más libertad a los profesionales acerca de lo que tienen que hacer con los óvulos, dado que no tienen que ser fertilizados inmediatamente, y también los clínicos ahora les resulta mucho más fácil dividir y distribuir los óvulos de forma internacional, nacional e internacional. Hay otras personas que han escrito acerca de esto también, y esto cambia los principios de la donación de óvulos entre el proceso entre dos mujeres. Los donantes y los receptores a menudo hablan acerca de el donante imaginado o el receptor imaginado, porque es así como lo enmarcan los clínicos. Pero ese tipo de disfraz tiene muchas formas distintas. Hay un artículo acerca de qué piensan los donantes acerca del manejo de óvulos por parte de los clínicos, que es realmente muy interesante. También sabemos muy poco acerca de lo que los receptores piensan acerca de los óvulos donados, y puede que queramos hacer preguntas acerca de si los óvulos que están en almacenamiento durante mucho tiempo tienen mucho impacto acerca de qué piensan los receptores al respecto, sobre todo porque se han utilizado en ciclos frescos hasta muy recientemente. Es igual que el esperma congelado, porque bueno, no se envía y está en este imaginario de la relación de regalo, pero con ese cambio a la vitrificación quizá queramos pensar acerca de cómo esos imaginarios se ven alterados. En Reino Unido, muy recientemente, el tiempo de almacenamiento para el esperma y los óvulos han pasado de 10 a 55 años. Dado la falta de donantes en Reino Unido, es poco probable que los óvulos estén almacenados durante 55 años, al menos los donados, pero puede que queramos pensar acerca de qué efecto puede tener esto en el uso de óvulos congelados en un tratamiento. Se vería bien que los descendientes nunca puedan conocer quién fuera el donante. Quizá también queramos pensar acerca de preguntas acerca de pues, el papel que juega el óvulo congelado en sí. En un contexto intermediario nos hace preguntarnos si las ideas de los donantes y las conexiones que normalmente dicen las mujeres que tienen cuando hacen el tratamiento a la vez se ven alterados también. Y si la distancia en el espacio, el tiempo y la corporalidad permiten que las mujeres que están en clínicas que utilizan estos óvulos vean su experiencia interrumpida. Todo el proceso se vuelve menos efectivo, menos relacional, más medicalizado, y esto quizá también ayuda a mantener la idea de que la madre receptora es la madre real, por ese cambio en el tiempo y el espacio. Y ahora quiero
hablar de la hiperselección, esta idea de la selección en el contexto de las nuevas tecnologías de selección. Hemos hablado antes del modo en el que la gente quiere tener un control acerca de la selección de donantes y normalmente se basaba en rasgos fenotípicos o de personalidad o aptitudes en concreto, y hemos pasado a un espacio en el que vemos un aumento del rango de tecnologías y estrategias disponibles para poder hacer screening y seleccionar a los donantes. Ahora pienso acerca de nuevas formas de pruebas genéticas, es algo en lo que también estamos trabajando, que permite que exista un screening de los diferentes donantes y incluye la posibilidad de clasificar muchísimos rasgos y de relacionar el receptor con el donante que dé el mejor ajuste o el mejor match. Y nos movemos a un espacio nuevo respecto a este emparejamiento que hasta ahora no se ha sido posible. La mayoría de los donantes, por lo menos en Reino Unido ahora, todavía se utiliza la historia clínica y cuestionarios donde la gente recibe preguntas acerca de sus enfermedades y su historia clínica. Y hay algunas preguntas adicionales si muestran en ese cuestionario que tienen alguna historia familiar o alguna enfermedad familiar en concreto. Esto requiere un cuestionario adicional y los donantes también se les estudian diferentes rasgos, se pueden descartar algunos tratamientos si el que proporciona el esperma o el donante de óvulo pues podían ser un ajuste en cuanto a condición genética. Es una nueva forma de selección con características totalmente distintas que verdaderamente cambia el proceso y cambia el modo en el que la gente piensa en el donante, crea nuevas jerarquías de donantes y nuevos tipos de responsabilidades acerca de todo el proceso. También hay diferentes tipos de tecnologías y estrategias para seleccionar a los donantes, como tecnologías de reconocimiento facial, tratando de emparejar a los donantes y receptores que sean lo más cercanos posibles, cosas como medidas de temperamento, tipos de personalidad. Son tecnologías emergentes y extienden el rango en el que esta selección puede darse a cabo. Estas tecnologías también podemos hablar de estas tecnologías como formas de tecnologías de reproducción selectiva y crean nuevas formas de estratificación reproductiva, nuevas posibles exclusiones, allá donde se crean nuevas jerarquías. En cuanto a pensar esto y la donación de óvulos y la maternidad, han habido pocos estudios acerca de cómo estas nuevas formas afectan el proceso y es importante pensar en si la expansión de las posibilidades y la capacidad de cambiar las características puede tener un significado distinto en cuanto a la toma de decisiones y las responsabilidades para crear ciertos tipos de niños en concreto. Y finalmente, el aspecto final de estas características o el panorama cambiante son las nuevas socialidades. Ya hemos hablado de algunas de las socialidades que conciben las personas a través de la donación de óvulos. Y aquí quiero hablar específicamente acerca del papel de las pruebas genéticas, que es uno de los desarrollos más revolucionarios con respecto a la identificabilidad de los donantes y sus familiares. Estas son cosas que se pueden comprar online y la gente puede encontrar más cosas acerca de su etnicidad, su historia familiar, su salud, y la mayoría de estas ofertas online permiten tener un servicio a través del cual la gente puede ponerse en contacto con gente que tiene ancestros genéticos comunes y así pueden ponerse en contacto los receptores y los donantes fuera del proceso o fuera del sistema. Melissus Frith en la Universidad de Manchester analiza estas nuevas relaciones
y nuevas socialidades donde los donantes forman parte de una red de personas involucradas en estas conexiones o con ayudar a la gente que quiere concebir. McGillman está haciendo un trabajo fabuloso en este proyecto también, analizando todos estos datos, pero con respecto al tema hoy en día, podemos preguntarnos qué significa esto para la donación de óvulos. ¿Es diferente lo que ocurre con la donación de esperma? Hay muchos grupos de hermanos que están relacionados con donación de esperma, pero ¿qué pasa con la donación de óvulos? Podemos preguntarnos si surgirán muchas más conexiones con las donaciones de óvulos, así como ha ocurrido con la donación de esperma. Hay muchas ideas acerca de este regalo que se hace del donante al receptor. En cuanto a la maternidad, es diferente a la idea de la conexión que existe con la donación de esperma. ¿Cuáles son las ideas alrededor de este tema de las pruebas genéticas y cómo se analizan las diferentes subjetividades y cómo se crean las nuevas socialidades o los nuevos retos en el contexto de la maternidad y la donación de óvulos? Muy rápidamente, solo quería resumir que pensando en la maternidad y la donación de óvulos, pensamos en las reflexiones éticas y morales acerca de ser buenas madres, pero también acerca de las diferentes tecnologías de reproducción asistida y en cuanto a el trabajo futuro, el trabajo ético que se realiza acerca de los imaginarios de las personas y cómo se ven como padres en el futuro y cómo imaginan a los niños. Esto también es un ejemplo que refleja esta deliberación constante en el mundo de la reproducción. Esto es un buen ejemplo de la paradoja de la FIB y se vuelve más genérico cada día a medida que se tecnologiza el proceso de la reproducción, y esto tiene implicaciones muy complejas acerca o de cara a los padres que se hacen padres a través de estos métodos. Es importante pensar en cómo la donación de óvulos y la maternidad están socialmente afectados y por los imaginarios sociales también, y parte de esta infraestructura de la FIB evoluciona de forma constante y está siempre en relación con esas infraestructuras, y a medida que cambian las infraestructuras tienen que cambiar también las subjetividades. En última instancia, hay mucho más trabajo a realizar en la exploración y la existencia de nuevas técnicas y tecnologías que puedan seguir desnaturalizando o renaturalizando la maternidad y la donación de óvulos. Muchísimas gracias, y quería terminar agradeciendo a todos los equipos que hay en este proyecto. Están trabajando aquí y de nuevo quiero mostraros cuál es nuestra serie de libros editados con Petra Norwich en Manchester. Si hay alguien que piensa en alguna propuesta de libro acerca de reproducción, estaremos encantados de que nos lo digáis, y terminaré aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy intentando encender mi vídeo, pero por algún motivo creo que el anfitrión no me lo ha permitido por ahora. Bueno, ha sido muy interesante. Vale, ahora sí que tengo vídeo. Ya estoy aquí. Muchísimas gracias por esta presentación. Ha sido interesante, estimulante y también muy completa, porque nos ha dado una visión general de cómo han cambiado las cosas a lo largo del tiempo. Desde el principio de tu investigación se han sucedido cambios legales, cambios técnicos, y ha sido fabuloso tener toda una visión general y cronológica también, geográfica también, porque has hablado de Reino Unido, de Bélgica, de España. Y bueno, yo estoy aquí, así que el marco legislativo aquí es muy peculiar. Y bueno, la verdad es que he extraído muchísimo de tu presentación y me gustaría ver si hay alguien que tenga alguna impresión que quiera comentar o alguna pregunta. Así que, bueno. Or drop a message in the chat.
Okay. Maybe there needs to be some minutes to, oh, there is Javiera Navarro is raising her hand. Hi, can you hear me? Yes, Yeah. we can hear you. Okay, well, thank you very much, Nikki. It was really very interesting talk, and I was stimulated. Well, I work with donor conceived families that are formed either through sperm donation and ovo donation. So I was particularly stimulated by your ideas that what might be different about the relationships in the children. I mean, in the first between siblings, as they've been called, siblings between donor conceived, same sperm donors or same egg donors. No, what are you thinking that might be different, and what do you think changes in the way families talk about their story? Do you mean, so in the families that you're referring to, are you talking about the cases that I mentioned where they have a different donor, or are you? I'm thinking about families that use sperm donation and how they tell the story to their children, and the families that use egg donation and how they talk to their children about the story. Do you imagine, or do you have any ideas about what might be different? But also in terms of because I was thinking that when you have sperm donation, you might have one donor that has a lot of offsprings, no? With the egg donor, it's usually much more restricted. So it's probably, I don't know, maybe I have no idea about the numbers, but I guess maybe maximum 5 children, or with sperm donors, you can see, I don't know, when they get together, you see 20, 25, 30. So because this, what you're calling the conception families, now I don't know what the new, well, you had a name for that, but those clans that are starting to be much more common now, especially in places like the United States, where they get together and they, it might be a different experience if you're like 5 or if you're 40, no? So I don't know. I would love to hear your thoughts about that. Yeah. No, it's really interesting, and I think it's what's intriguing to me, and I don't know, and even in our new project, actually looking at the direct consumer genetic testing, where people are looking for their donors through using these tests, we still don't know much about egg donation because it's relatively new in terms of, you know, that uptake, and obviously in comparison to sperm donation, it is just a newer technique. So we know much less, and there are fewer cases, and some of the high profile media cases I think that have emerged where people have used these tests and found that they are donor conceived. A small number of those have been egg donors, but I don't know yet, and maybe I haven't seen any, but I've not, I think that's still something to come in the future, the emergence of these bigger groups of dibblings, you know, conceived via more prolific egg donors, because we know obviously that women do donate multiple times, and that, you know, Spain is a good example where actually the numbers of eggs that are retrieved are quite high, and that donors do move around different clinics and conceive clínicas y donan en estas clínicas distintas en múltiples ocasiones, y el seguimiento de esto pues no está tan formalizado como en otros lugares como el Reino Unido. Los del Reino Unido también pueden irse a otros lugares a donar, por supuesto, pero seguimos viendo el impacto de la vitrificación y de este tipo de prácticas, el uso aumentado de la donación de óvulos en ese tipo de socialidades reproductivas, esos nuevos grupos de hermanos que se están poniendo en contacto. Sería muy interesante ver cómo se va conformando, porque precisamente por las razones que has dicho al principio, la narrativa o el modo en el que pensábamos en donantes de óvulos y de esperma, sus motivaciones y todo alrededor de esto difiere. Y concretamente para la donación de óvulos,
se ha descrito muy bien este pensamiento de la donación de óvulos como un regalo y la donación de esperma como trabajo. Y creo que hay más detalles a explorar en estos dos procesos, pero es así como lo piensa la gente. Publicamos un artículo este año hablando de las estrategias de las clínicas en los 3 países distintos y las clínicas utilizan ese imaginario de una mujer que le dona a otra mujer como un regalo. No sé si se hace así o no, pero sigue siendo muy dominante en sus presentaciones, no de forma uniforme en todos los países, sino de forma igualitaria en todas las clínicas, pero seguía siendo algo muy fuerte que tenía formas distintas en diferentes contextos. Volvemos al principio de la pregunta acerca de la diferencia de historias en los diferentes donantes y sus familias. La verdad es que no he hecho mucho trabajo con los donantes, pero en base a lo que sabemos acerca de toda la investigación, pero acerca también de las organizaciones que ayudan a las familias con su concepción a través de donantes, hablan de una narrativa de un hombre o una mujer que ha proporcionado una semilla. Disculpen, pero hemos dejado de escuchar a la ponente. Sí, no la escucho. Nick, Nikki, no podemos oírte. Algo ha pasado con el micrófono, creo. Sí, ahora sí. We can't hear you anymore. It happened again. We can hear you now. We can hear you, yeah, Reg. it's cutting Yeah. in and out for some reason. I might try switch back to the headphones, but they were just about to lose power. They're wireless, but sorry about that. Yeah, it's a pity because we have almost reached the end of our allotted time. But if I'll let you finish to answer this question that has stayed a little bit. Do you want me to? Yeah, so that was a long answer yeah. to that last question. Do you want me to try and answer Rika's question? Yes, there's a question about batching eggs and about the paper you have coming. Yeah, about, sure. Yes. So batching hopefully, eggs. yes, I will. Can you hear me? I hope you can. We can hear you. Okay, good. Yeah. Okay, yeah. So yeah, it was interesting that in the 3 countries, women were told different things in relationship to whether the eggs would be batched, how many recipients they would be used for. So broadly, in very general terms, women in the UK knew the most. Las mujeres en Reino Unido sabían las que más acerca de si había 1 o 2 receptores y si un niño había nacido o no, porque es posible encontrar esta información en Reino Unido. En Bélgica recibían un poquito menos de información que en Reino Unido, pero más que en España, y en España normalmente las mujeres no recibían mucha información. Quizá los donantes hablaban de que se enteraban de cosas por las cosas que se decía en la clínica sin querer prácticamente, así que el artículo realmente es sobre eso, sobre cuántos sabían, cuántas cosas se les contaban y qué pensaban también acerca de el beneficio adicional que se podía crear por ese patching acerca de o aparte del óvulo principal. Muchos se oponían a la comercialización y el hecho de que las clínicas pudieran crear beneficio adicional del uso de sus óvulos. En algunos casos, las mujeres asumían que habría más de un receptor o receptora si
tenían 19 óvulos, pues sabían que sería distribuido entre los diferentes receptores, pero no pensaban lo mismo acerca de que se beneficiase la clínica acerca de la comercialización de esos óvulos, pero en general, aunque variaba entre los diferentes países, se oponían. No estaban a favor de que las clínicas pudiesen ganar dinero adicional o beneficiarse de los óvulos. Y esto llevó a preguntas interesantes acerca de quién debería recibir ese dinero adicional. ¿Deberían ser los donantes los que recibiesen una compensación adicional si se distribuyen los óvulos? Y cosas interesantes al respecto. Y bueno, pararé aquí porque creo que ya hemos llegado al final. Es fantástico. Estamos encantados de escuchar about the rest of the research. And now we're going to have some minutes of break,